todos, muchas gracias por estar en la ponencia del día de hoy, que se trata sobre la edición de genomas de cultivos tropicales en arroz, yuca, frijol y cacao. Estamos en el track de agrobiotecnología. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Paul Echeverría. Él es un biólogo genetista egresado de la Universidad del Valle, es un líder de la plataforma Transformación Genética y Edición de Genomas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en CIAT, en Cali, Colombia. Actualmente trabajan con tecnologías para modular los genes de acuerdo a las necesidades de los mejoradores del CIAT en arroz, frijol, yuca, pastos y otras especies. Buenas tardes, doctor. Le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias para todos. Agradezco de antemano la labor que han hecho Carmen, Gabriela, Magda para coordinar este evento y me disculpo nuevamente por no haber podido asistir a la sesión que estaba programada. Me disculpo con ustedes y con aquellos que estaban esperando que sucediera unos días antes, pero bueno, aquí estamos. Y mi idea es, después de la presentación, contarles un poco sobre edición de genoma, no solo la parte teórica, lo que ya tal vez muchos conocen, sino también la parte más práctica de lo que estamos haciendo en el CIAT. Hoy el CIAT se conoce como la Alianza Bioversity Internacional y CIAT, y seguimos siendo una institución que trabaja para mejoramiento, para la agricultura, para alimentar la humanidad. Y trabajamos, en este caso, mi trabajo específico es en el área de edición de genomas y transformación genética. Soy el líder, como ya dijeron, de la plataforma y hoy la presentación realmente está a cargo de dos personas, mi persona y Sandra, mi colaboradora Sandra Valdés, que no va a presentar hoy, pero también ha sido parte de las personas que han trabajado en realizar esta presentación. Ante todo, pues las definiciones, quiero empezar por ahí. Las definiciones son, algunos de ustedes ya las deben saber, de nuevo me disculpo por no, si se suena un poco repetitivo, pero es necesario contar qué es editar un genoma y esta es la mejor, alguna de las mejores tantas definiciones que hay. Para mí es realmente hacer cambios y mutaciones que son planeadas, que realmente permanecen en el genoma, que se heredan, evidentemente, que son muy específicas porque son en sitios específicos de un genoma, de una planta. Estamos hablando de plantas, pero también se puede en animales y hasta humanos. Y hoy más recientemente en microorganismos, bacterias. Y son cambios y mutaciones que realmente están mediadas por los sistemas de reparación del ADN, de las células. Y en este ejercicio lo que uno pretende es no causar errores, no cometer errores, que generalmente se conocen como off-targets, y sobre todo no terminar con una planta que sea transgénica, no porque sea mala, no, sino porque el hecho de que sea transgénica quiere decir que tiene una regulación mucho más pesada y pues obtener productos es más difícil para llevarlos, comercializarlos o llevarlos al usuario final. Eso es una definición de edición de genoma. Las razones son muchas por las cuales uno quisiera editar genomas en plantas, en humanos o en animales. Definitivamente, si nos quedamos en plantas, pues hay mucho por hacer. Entre otras cosas, uno siempre quiere mejorar el cultivo, mejorar el desempeño, mejorar el rendimiento, mejorar las resistencias a estreses bióticos y abióticos. También nos interesa mucho, y lo estamos haciendo, estudiar la función de un gen. Hoy tenemos múltiples genomas secuenciados de muchas especies, entre ellas las que les voy a mencionar más adelante, pero hay tanta información que necesitamos saber cuáles son las funciones de los genes, y editando genomas, usando esta tecnología, podemos averiguar rápidamente para qué sirve cada gen. Obviamente, como ya dije, resistencias a enfermedades, no solo a enfermedades, sino también a estreses abióticos, es muy importante. O en general, para activar, desactivar, reemplazar, mutar genes en general. Realmente, ¿de dónde viene esto de la edición de genomas? ¿De dónde nace? Esto nace con los procariotes, con las bacterias y las arqueas. Realmente hoy lo que tenemos es una adaptación del sistema procariótico inmune, del sistema inmune de bacterias. Eso fue descubierto hace muchos años. De pronto hay un par de diapositivas que cuentan un poco la historia,
Pero aquí estoy resumiendo para contarles que el sistema que hoy se conoce como CRISPR, CRISPR-Cas9, que quiere decir esto que está aquí, en esta, no lo voy a leer, ustedes lo pueden ver, es, digamos, la sigla para determinar que es un sistema que está basado en las bacterias y es un sistema inmunológico de las bacterias que las bacterias usan muy eficientemente para defenderse del ataque de los virus. Y lo que hacen esencialmente las bacterias es inactivar muy específicamente, ustedes lo ven aquí, voy a cambiar el pointer para que lo vean mejor, vamos a ver, creo que se ve mejor así. Las bacterias lo que hacen es desactivar los genes de los virus que las invaden mediante acoplamiento de RNA y con el uso de una proteína que corta realmente el genoma viral cuando está entrando, de modo que eso impide la reproducción del virus. Y las bacterias tienen la capacidad de guardar en sus genomas estos cuadritos que son secuencias virales de infecciones pasadas, lo que hace que las nuevas generaciones siempre recuerden de alguna manera qué virus infectaron a las bacterias que las precedieron. Por ende, es un sistema adaptativo, se llama, pero es también un sistema heredable y es un sistema estable. Entonces, ese descubrimiento nos llevó a pensar a algunos investigadores en que se podría utilizar para hacer este mismo tipo de cosas, cambios muy específicos en los genomas de plantas y animales y otros organismos. La primera persona, de las primeros, hay muchos más evidentemente, pero para resaltar este español, Francisco Juan Martínez Mojica fue uno de los que empezó, descubrió este sistema inmune de las bacterias y empezó a entender un poco cómo funcionaba. Sin embargo, fueron estas dos personas a las cuales se les dio el premio Nobel recientemente, a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier, quienes dilucidaron todo el sistema y se inventaron la forma de cómo hacer que esto trabajara para ir al genoma de animales y plantas y hacer cambios muy específicos en sitios muy específicos. Por esa razón, a estas dos personas hace un par de semanas les concedieron el Premio Nobel de Química. Es la primera vez que dos mujeres se ganan ese premio. Es la primera vez que dos mujeres, sí, se ganan ese premio, una mujer o dos, y es la primera vez que se da un grupo, realmente. Y pues hay que resaltar el trabajo, la labor, y no queda más que obviamente estar muy orgullosos y felicitarlas por semejante logro, semejante descubrimiento. Hoy en día, gracias a eso, pues podemos hacer muchas cosas con genomas y eso es lo que les quiero contar a continuación. En términos de regulación, ustedes se preguntarán, bueno, y esta tecnología está regulada en el mundo, ¿cómo la están usando? Y la respuesta es sí, el mundo está empezando a usarla y a entenderla. Este es un mapa y ahí está, creo que les voy a mandar esta presentación para que la puedan tener, la puedan hacer disponible a quien quiera. Están las, digamos, referencias de los sitios donde están estas informaciones. Y ustedes ven un mapa en el mundo donde casi todo es verde o amarillo. Lo verde quiere decir que las regulaciones permiten el uso de estas tecnologías para agricultura o para ganadería, o, en fin. Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, generalmente hacen, digamos, la regulación basada en un análisis caso por caso. Y lo más importante es que si en el producto final no hay transgenes, no hay genes foráneos funcionales, se consideran esos productos como el mejoramiento convencional. Los que están en amarillo son los países que están todavía pensando en su regulación, analizándola, no han tomado una decisión. Por ejemplo, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Sé que Costa Rica está a punto de ser aprobada la regulación. En los otros países centroamericanos están, digamos, entendiéndola y están tratando de tomar una decisión. Y el resto, África y Asia también. Entonces ustedes ven, hay mucha homogeneidad en la mayoría, pero hay un foco de un poco de resistencia en aceptar la tecnología, que son los países de la Unión Europea, porque en esos países sencillamente se considera que todo organismo editado genéticamente, así tenga o no un transgen en el producto final, sigue siendo un transgénico, entonces ellos lo regulan como un transgénico, como un modificado genéticamente. Eso tiene implicaciones pues serias, digamos, para poder llegar al usuario, bien sea el agricultor o el consumidor, etc.
Por eso hay que hacer una diferencia. Para mí es importante entender quién es quién, qué es un transgénico, qué es un editado genéticamente. Cuando uno hace mejoramiento convencional, y este es un ejemplo, generalmente lo que uno hace es cruzar especies, variedades de la misma especie, etcétera. Por ejemplo, el tomate, estoy tomando el ejemplo del tomate. Yo puedo cruzar una especie élite con un donante de un tomate más silvestre, menos comercial, puede ser otra especie incluso, para obtener una nueva variedad que lleva una combinación de genes. Aquí se ha combinado aleatoriamente dos genomas enteros y lo que hace el mejorador es escoger lo mejor de esos genomas para ponerlos en esta nueva variedad. Eso mismo se puede lograr por mutagénesis y ustedes ven y por otros sistemas, pero en el caso de mutagénesis, que es tal vez lo más parecido a lo que estamos haciendo hoy con edición de genoma, es inducir cambios y mutaciones en este tomate que después de varias generaciones terminamos con una variedad élite nueva, ¿sí? Y esa variedad tiene la mutación que nosotros queríamos porque la quisimos escoger, la podemos seleccionar, pero también tiene otro montón de mutaciones que no vemos y que a la final no nos interesan porque esas otras mutaciones no están alterando el fenotipo de la variedad que queremos. Luego, en un transgénico, si ustedes se acuerdan, los transgénicos, pues sencillamente las variedades nuevas terminan introduciendo genes nuevos. Esta estrella amarilla en el producto final indica que hay un transgen, que hay un gen nuevo, que viene o de la misma especie o de otra especie, o cercana o lejana, no importa, pero es un gen funcional, un transgen que viene en trans de afuera y que se ha introducido. Este es un ejemplo con transgénesis, por ejemplo, de genes que vienen de bacterias o de genes que vienen, por ejemplo, de los mismos familiares del tomate. Al final tenemos un transgénico donde la estrellita amarilla te está diciendo que se ha incorporado información genética foránea funcional nueva. En el caso de la edición de genoma, no me deja ver esta pantalla. En el caso de la edición de genoma, entonces, lo que uno hace es entrar al genoma, hacer un cambio y no necesariamente, o no terminas con un transgen, no terminas con la estrellita amarilla incrustada en el producto final. Momentáneamente lo puedes tener, sí, y esta es la tecnología de las más utilizadas hoy en día para hacer edición de genoma. Momentáneamente introduces la estrellita amarilla, que quiere decir que es la maquinaria para hacer la edición. Pero en la generación que sigue, esto lo segregas, la estrella amarilla sale y te quedas con el producto editado sin transgenes. Esto es un producto que muchos, digamos, bajo las regulaciones estándares de hoy, sobre todo en América, en el continente americano en general, se considera un producto que no es transgénico, que es simplemente editado y que equivale a un producto de mejoramiento convencional. Entonces, ese es el panorama para comparar unas cosas con otras y para que tengamos claridad por qué es transgénico y por qué no es editado. Aquí hay muchos ejemplos, no voy a entrar en detalle, evidentemente, sobre la agricultura, en especies agrícolas, hay ejemplos de edición de genoma que ya son comerciales. Por ejemplo, el maíz waxy ha sido el primero que se ha comercializado en el mundo, digamos así. En Colombia ya está comercializado. Es un maíz que ha sido editado genéticamente para obtener un tipo de almidón específico. Hay papas, hay otras cosas. Aquí estamos hablando de trigo. Trigo es muy interesante porque trigo es un poliploide, es un hexaploide. Y en el trigo han logrado, mediante edición de genoma, editar los genes comprometidos en varias características. Esa es la publicación, pueden accederla y leerla si quieren. Pero lo interesante es que siendo un poliploide, también se logra edición de genomas muy precisa. Eso lo que quiere decir es que la tecnología es tan poderosa que hasta en genomas complicados nos permite ir a los sitios bien específicos y cambiar o mutar o hacer inserciones de lesiones en zonas muy específicas. Hay ejemplos con tomate, hay ejemplos con, ¿cuál es? Bueno, más papa y más maíz. Este también es maíz. Así que vamos a entrar de pronto ahora. Este es un ejemplo bonito, solo para terminar los ejemplos generales con los que no trabajamos nosotros. Ese es el caso de la uchuva. La uchuva es una, no sé cómo le llaman ustedes, frutilla, es un familiar de la papa y el tomate, se parece mucho de hecho al tomate, y con base precisamente en el genoma del tomate, este trabajo lo hicieron
basándose en los genes que en el tomate regulan ciertas características. Por ejemplo, esta estructura de esta planta, que no es editada, pasó de ser así a esta forma, mediante la edición de un solo gen. La estructura de las ramificaciones y la producción de frutos pasó de este formato, ¿sí?, en la planta silvestre a ser así, mediante la edición de un par de genes, creo que son 2. Entonces ustedes ven aquí que en vez de producir una fruta se producen hasta 3 y 4 o más. Y el tamaño del fruto también cambió. Entonces, en un solo paso, en una sola edición, se lograron hacer 3 cambios que son importantísimos para convertir una planta que tiene, digamos, una arquitectura difícil de manejar para cultivo masivo, a una arquitectura que es mucho más, digamos, adaptada a las necesidades modernas, por decirlo así, de industrialización de la agricultura, sin perder características como el tamaño de los frutos, el peso de los frutos, el sabor, etc. Muy interesante. ¿Por qué? Porque eso implica que lo que se está haciendo es una domesticación de un cultivo que no ha sido muy mejorado, bastante asilvestrado. En un solo paso lo han convertido en un cultivo que tiene características de cultivos ya domesticados hace miles de años, como el tomate. Eso abre las puertas, evidentemente, para el uso de este tipo de tecnología en cultivos que necesitan, digamos, una mejor arquitectura, por ejemplo, para entrar en una cadena de producción mucho más grande, digamos, a mayor escala. Ahora sí hablamos de lo que nosotros hacemos aquí en el CIAT. Trabajamos con arroz, 2 especies, Oryza sativa, Oryza glabérrima. Sativa es el arroz que comemos casi todos, glabérrima es un arroz de origen africano que tiene ciertas, digamos, características que son muy importantes para el arroz común. La yuca, la manihora esculenta, el frijol, Phaseolus vulgaris, o frijol le llaman ustedes, y el cacao, Theobroma cacao. Voy a mencionar brevemente cada uno de los trabajos que hacemos con estas especies. Nosotros evidentemente usamos la tecnología CRISPR-Cas, aquí está un dibujo de cómo funciona, donde usamos la enzima que se llama Cas9 en este caso. Todavía no hemos entrado a usar otras enzimas, esta está disponible y la estamos usando. Diseñamos nuestros RNA guías, que es la zona azulita, que le permite a la Cas9 irse a identificar en todo el genoma de cualquiera de esos cultivos el sitio donde debe hacer un corte, por ejemplo. Lo identifica, se aparea, lo identifica, hace un corte y el mecanismo de reparación del ADN de la célula se encarga de hacer el resto. Nosotros no hacemos nada más, simplemente le introducimos la maquinaria, el corte se hace y la célula repara. Cuando repara, por lo general, estamos utilizando este método, esta parte, este resultado que es que la planta, la célula inserta y quita nucleótidos en esa zona, causando las, digamos, inserciones de lesiones que son de nuestro interés. Y aquí están, pues, de una caricatura que muestra que utilizando esta tecnología podemos hacer inserciones. Si ustedes ven, aparece una A ahí, precisamente. Podemos hacer deleciones, se desaparece una T, una timina, o podemos hacer sustituciones. La T se cambia por una G en ese caso. Todas esas pueden ser en un solo caso, simultáneas, como ustedes quieran. Se encuentra de todo cuando uno hace edición de genoma. Y esto nos sirve para varias cosas. Entre ellas, las dos principales son obtener nuevas variedades y obtener, hacer validación de genes. Como les dije, tenemos mucha información sobre genomas. Tenemos genomas de cacao, de yuca, tenemos genomas de frijol, tenemos genomas de arroz, etcétera. Y no conocemos realmente todavía ni la mitad de la función de sus genes. Por eso, esto nos ayuda a identificarlos. El primer ejemplo que hicimos nosotros fue, no quiero que se confundan con esto, simplemente quiero que vean aquí en esta zona. Estos son las secuencias, digamos, blanco que editamos con el CRISPR-Cas9 en arroz. Y lo que ustedes ven, las letras rojas, en general, son el sitio donde dirigimos la edición. Y en algunos casos, por ejemplo, este es, digamos, la secuencia del silvestre y ustedes ven que en las líneas que se obtuvieron cambios. Por ejemplo, aquí se insertó una C y se perdieron todas estas bases. Aquí se insertó una T, lo mismo que acá abajo, en este de acá.
y aquí se perdieron todas estas bases. Estas inserciones y deleciones es lo que causa el cambio en el fenotipo de la planta. Para este caso estábamos, digamos que tratando de noquear un gen que está implicado en la esterilidad masculina, y lo que obtuvimos fue efectivamente plantas que eran polen estéril, que podían servir para sistemas de híbridos en arroz. Ese fue un ejemplo rápido. Este de la izquierda no lo voy a tocar. Sigamos con más ejemplos más aplicados. Por ejemplo, el virus de la hoja blanca en arroz. Es un virus que afecta tremendamente el cultivo del arroz desde el sur de los Estados Unidos, donde se cultiva arroz, pasando por México, todo Centroamérica y casi toda América del Sur, hasta más o menos Uruguay, donde todavía se cultiva, Paraguay, se cultiva arroz. Ese es un virus problemático, y nosotros teníamos la pregunta de cómo crear resistencia, y había dos genes candidatos. Queríamos hacer un diseño de edición de genoma para saber cuál de esos genes realmente estaba implicado, y lo que hicimos fue mutar ese gen. Este gen, por ejemplo, se llama AGO4. Ustedes ven aquí que las mutaciones que uno crea usando CRISPR-Cas se detectan muy fácilmente en un gel de agarosa sencillo. Se corre un PCR, se corre el gen, y ustedes ven que este, por ejemplo, es el silvestre, esta es la banda de un silvestre, y aquí el resto, ustedes ven cambios, muchos cambios en ese gen, en ese sitio. Y eso hace que el gen de pronto se noquee. Cuando nosotros usamos esto para hacer mutación en plantas que son resistentes, que tienen el gen AGO4 en su versión de resistencia al virus, y la sometimos a prueba con el virus, pues efectivamente la resistencia se cayó, haciendo que un mayor número de plantas se enfermaran. Entonces, ustedes ven aquí el control, donde solo un 3% de plantas se enfermaron. Evidentemente, el control es resistente, pero cuando el resto de las que fueron mutadas por CRISPR-Cas, la resistencia se cayó, lo que quiere decir que efectivamente ese gen sí está involucrado en la resistencia al virus de la hoja blanca. Lo mismo hicimos, ya les mostré ese ejemplo, para crear mutaciones en este gen que tiene que ver con la esterilidad masculina, y terminamos muchas líneas. También se pueden identificar muy fácilmente cuáles son los mutantes. Este, por ejemplo, es un mutante, no, este es un plásmido, perdón, pero estos son mutantes donde ustedes identifican que ha habido cambios, y terminamos con fenotipos que nos dicen que en esos granos, en esos tecas de las anteras no hay polen o se redujo sustancialmente. Esta es una convencional silvestre, y estas son las mutantes. Y más recientemente obtuvimos entonces utilizamos el CRISPR también para crear mutaciones en el arroz, en la síntesis de amilosa, que es parte del almidón. El almidón se compone de estas dos moléculas, amilosa y amilopectina. Lo que hicimos fue silenciar esta de aquí, y ustedes ven las mutaciones, se identifican fácilmente. Este 6 y 7 son hermanitos, son igualitas, y ustedes ven que el almidón se ven como bolitas chiquitas al microscopio, y cuando el almidón es silvestre y se tiñe con yodo, da un color así, morado, como este. Cuando el almidón se llama waxy, que tiene este gen silenciado, se tiñe totalmente café, y ustedes ven cómo se correlaciona de bonito la 7 y la 8, que tienen mutaciones con el color del almidón. Esto nos está diciendo que efectivamente la mutación aquí se reproduce en un fenotipo que es waxy, que es un almidón diferente que tiene otras aplicaciones en la industria. Seguimos con arroz. En arroz es importante obviamente el rendimiento, y el rendimiento pues se mide de muchas maneras. Finalmente es el número de granos o el peso final del grano por hectárea o por planta, no sé. Y el peso del grano pues se puede aumentar por el tamaño, por el mismo peso o por el número de los granos en una planta. Afortunadamente hay una mutación que se descubrió hace ya muchos años, hace varios años. Esta publicación es de 1900, aquí no dice, no, perdón, 2005, bueno, ya 15 años o más. Y esa mutación fue transferida de una variedad que producía mucho más granos que las variedades convencionales. Y de aquí saltó acá, esta variedad se convirtió en ustedes ven cómo la espiga del arroz aumenta el número de granos, y de esta se obtuvo otra, que fue esta, con mucho más alto número de granos.
Entonces, lo que sucede finalmente es que una variedad inicial, mediante mejoramiento, se puede ir incrementando el número de granos hasta casi triplicarlo. Ese fue un ejemplo muy bueno para nosotros porque nos permitió, primero, descifrar cuál era el problema. El problema, no hay problema realmente, sino el secreto era que el gen involucrado en el aumento del número de granos es un gen que es una citoquinina oxidasa, es una enzima que oxida las citoquininas. Cuando la citoquinina se oxida en la planta, se desactiva. Pero si esa citoquinina oxidasa está noqueada, como en este caso, está mutada, pues no funciona y hace que la citoquinina siga haciendo su efecto y aumente la producción de granos en la panícula del arroz. Todo ese trabajo demoró no sé cuántos años en transferirse el gen, pero hoy con edición de genoma uno lo hace en un solo paso. Y nosotros decidimos aplicar esa tecnología para aumentar el número de granos en una variedad de arroz desarrollada entre lo que antes se llamaba Corpoica en Colombia, hoy se llama Agrosavia, y el CIAT y el IRD de Francia. Esta variedad se llama así, arroz Corpoica llanura 11, es una variedad que tiene unas características buenas para la altillanura colombiana, es temprana, es precoz y resiste sobre todo suelos ácidos y con alto contenido de aluminio. Entonces decidimos mutarle ese gen para lograr un cambio en el número de granos, aumentar el número de granos. Si ustedes ven aquí una representación gráfica de todas estas son las líneas que hemos mutado, las que están acá, estos son controles, ¿sí? Y hay al menos dos interesantes que tienen un número de granos sustancialmente mayor que los controles. Aquí están todas las líneas, realmente no se diferencian unas de otras y ese es muy buen punto porque me permite decir que el cambiar un gen solamente está cambiando esa característica. El resto del fenotipo de la planta permanece igual y eso es ideal. Como ven ustedes, en un solo paso se puede lograr, me devuelvo, se puede lograr aumentos sustanciales en la cantidad de granos. Estas plantas están siendo llevadas al campo, las vamos a probar aquí en el CIAT para determinar si lo que uno ve en el invernadero se reproduce en el campo. Así que para la próxima charla que tengamos les contaré qué pasó. El otro punto interesante es la resistencia a enfermedades. Las bacterias pues son microbios, son organismos muy poderosos de alguna manera y pueden causar cambios en los fenotipos de las plantas. Hay una bacteria que se llama Xanthomonas oryza. Xanthomonas oryza lo que hace es llegar a la célula e inyectarle algo que se llama así, un tal efector, un efector. Un efector es una molécula que prende un gen, que hace que el gen se exprese más. Bueno, ese efector encuentra un sitio específico en el promotor del gen. Esos genes se llaman los genes SWEET por azúcar, y lo que hacen realmente esos genes en condiciones normales, sin infección bacteriana, es producir transportadores de azúcar que se van a la pared, atraviesan el citoplasma, la pared, y exportan azúcar a la parte externa de la célula. Cuando la bacteria entra y ataca y encuentra un efector que es compatible con su efector, encuentra un sitio compatible con su efector, lo que sucede es esto, y es que enciende más el gen, hace que se produzca más de los transportadores de azúcar, y lo que hace la célula es empezar a fabricar azúcar, y la bacteria pues va a vivir feliz y dichosa en los sitios donde hay más azúcar. Entonces lo que hace la bacteria realmente es poner a la planta a trabajar para ella, para alimentarse. Y eso hace que la planta sea muy susceptible y termina con pérdidas grandes. Ese trabajo, este conocimiento previo permitió al grupo de investigación con el cual nosotros trabajamos, es un grupo grande que está liderado por la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf. Está incluido el Instituto de Investigación para el Arroz, Internacional para la Investigación del Arroz en Filipinas, la Universidad de Florida. Es un trabajo que ha sido patrocinado por la Fundación Gates. Está la Universidad de Missouri y el IRD de Francia. Entonces, lo que se hizo en este caso, y ustedes pueden consultar, la publicación es esta, fue cambiar, me devuelvo acá, cambiarle el sitio, mutarle el sitio a la bacteria en el promotor para que su efector no pudiera reconocer el gen y por ende nunca podría poner a producir más transportadores de azúcares. Eso se hizo, y ustedes ven la diferencia acá, se hizo en varias variedades de arroz.
Ustedes ven aquí el silvestre después de la infección y ustedes ven aquí una variedad que se llama, bueno, no importa el nombre, que permanece verde, no se infecta. Esa variedad tiene el gen editado. Y lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces, en un solo paso, lo que se hizo en este caso fue cambiarle la susceptibilidad por la resistencia, en un solo paso. Estas plantas vinieron al CIAT, se probaron en los campos y finalmente esas plantas fueron declaradas como plantas que son cultivares editados que corresponden a cultivares convencionales. Eso es un paso importante, aunque no lo parezca, porque esta sería la segunda, digamos, el segundo cultivo que se libera en el sur, en el trópico del sur del mundo realmente, para que sea editado genéticamente después del maíz. El maíz ya fue, el maíz Waxy que les mencioné, ya ha sido liberado, ya ha sido desregulado en varias partes del mundo, incluyendo Colombia, pero aquí esta nueva especie, con al menos 2 variedades, ya fue declarada en el país como un cultivo que es convencional, lo que nos permite usarlo como tal sin tener, y eso es lo importante, sin tener que depender de una regulación que es muy pesada en muchos aspectos para poder llevar el producto al campo y hacerlo disponible para mejoradores y agricultores, etc. Vamos a entrar un poquito a hablar de otro cultivo y es cacao y arroz también. Hay un problema que tal vez ustedes no conocen, pero que es un problema que ha estado hace muchos años en la agricultura y es los metales pesados. Los metales pesados como el cadmio o el arsénico son metales que contaminan los suelos, especialmente en arroz y en cacao en Colombia también, seguramente en muchos otros cultivos también, porque la agricultura, nuestros suelos, especialmente en la zona andina, son de origen volcánico y por ende contienen pues naturalmente restos de metales pesados, como esos 2 que les menciono. Eso es un problema para la alimentación porque las plantas han aprendido después de miles de años de evolución junto a estos metales, han aprendido a guardarlos y los guardan en los granos, desafortunadamente. Los guardan en los granos. El arroz, por ejemplo, puede crecer algunos arroces son capaces de crecer en suelos que contienen cadmio, lo mismo el cacao. Entonces, afortunadamente también se conoce bastante sobre los genes involucrados y las publicaciones nos mostraron a nosotros que hay al menos un gen en arroz que ha sido probado con edición de genoma que muestra que ese gen, cuando se muta, hace que el arroz no acumule tanto cadmio. Entonces nosotros aplicamos el mismo principio y buscamos, bueno, antes quiero decir que es necesario para establecer este tipo, para que, digamos, la edición de genomas sea una herramienta verdaderamente útil, se necesita tener un sistema in vitro que nos permite editar muchas variedades, porque esto es un trabajo esencialmente de trabajar con cada variedad independientemente. Por tal razón nosotros hemos desarrollado en nuestros sistemas, lo que se llama el laboratorio de edición de genomas, lo que se conoce como un pipeline, que es para la transformación y edición de muchas variedades. Estamos en este momento en más de 30, creo, diferentes variedades que incluyen variedades japónicas, subespecies japónicas o índicas, muchas de ellas, líneas de mejoramiento avanzado del tipo AUS y Oryza glaberrima, que es otra especie como les había mencionado. En yuca, ahora voy a volver al cadmio en un momento, me disculpan, voy a saltar aquí a hablar un poco de lo que es yuca y cacao. Empezamos con yuca. Nosotros con yuca hemos trabajado desde el punto de vista de edición de genoma también, haciendo pruebas de concepto. Ustedes lo que están viendo aquí es que yuca se puede editar genéticamente y nosotros hicimos unas pruebas in vitro y esto ayuda mucho para saber si eso va a funcionar o no, porque la yuca ya es un cultivo que se demora más. En arroz uno puede ir de in vitro a planta en 3 meses. En yuca realmente en 3 meses apenas están saliendo plantas in vitro. Entonces uno tiene que tener sistemas celulares que le permiten determinar si lo que está haciendo le va a funcionar. En este caso, lo que hicimos fue editar células que eran modificadas genéticamente con un marcador molecular que se llama un gen que se llama el GAS, que cuando se tiñen son azules. Pero editamos esas células y las dejamos crecer y las teñimos y ustedes ven que hubo células blancas, bastantes células blancas, lo que quiere decir que efectivamente silenciamos el gen
y ya no son azules sino blancas. En el caso de estas plantas, este simplemente es una demostración. Editamos un gen que se llama la fitoenodesnaturasa, que está involucrada en la fotosíntesis. Estas son pruebas de concepto, estos no tienen realmente ninguna utilidad, pero de nuevo le permiten a uno avanzar más rápido sabiendo que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y termina uno con una planta que es albina porque hemos silenciado ese gen de la fitoenodesnaturasa en yuca. Pero más recientemente en yuca estamos trabajando con almidón waxy también. Yuca es una planta cuyo valor principal está en la raíz, porque produce mucho almidón. Y el hecho de tener múltiples calidades de almidón, pues es una ventaja para el cultivo, porque le da mayor diversificación desde el punto de vista genético y también de uso, de utilidad. Así que lo que hemos creado nosotros arriba, ustedes ven aquí una yuca waxy, que ha sido mutada también en un sitio muy específico del gen para producir la amilosa. Y este es el control, que no tiene mutación, y ustedes ven la diferencia. Entonces, la yuca que tiene almidón ceroso o tipo waxy se tiñe así. Entonces, uno en campo puede ir sacando yucas y simplemente tiñendo y se da cuenta si lo ha hecho y lo ha logrado, y efectivamente lo ha logrado. El fenotipo aquí se correlaciona muy bien con los genotipos, que también se detectan por geles de agarosa muy sencillos. Si ustedes ven aquí, este es el silvestre y todas las posibilidades de mutaciones que hemos creado en varias líneas. Vuelvo al cadmio para arroz y cacao. Entonces les contaba, el cadmio es un problema, ¿sí? El cadmio se absorbe por la raíz de la planta. La raíz lo chupa, lo lleva, lo pone a circular en la planta y el grano lo acumula. Afortunadamente, como les decía, se desconocen algunos genes que están implicados en la absorción de cadmio y este se ha mutado en arroz y se han producido plantas que son editadas genéticamente que no acumulan cadmio o que bajan el contenido de cadmio en el grano, lo cual es ideal. Nosotros iniciamos un proyecto en cacao por el mismo problema, porque el cacao también acumula cadmio, absorbe cadmio y lo acumula en el fruto. Y hoy en día es un problema porque, por ejemplo, la Unión Europea regula más drásticamente el contenido final de cadmio en el producto del cacao. Así que aquellos países que son cacaoteros, como varios en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, tienen problemas si no resuelven el problema del cadmio. Nuestro enfoque es utilizar edición de genomas para silenciar este homólogo en el cacao. Es el mismo gen. Nosotros ya lo identificamos en 14 genomas que tenemos en el CIAT. Ya sabemos cuál es el gen. Ya estamos produciendo plantas editadas genéticamente y esperamos muy pronto tenerlas, por lo menos a nivel de invernadero, para determinar si las ediciones, los cambios, las mutaciones en ese gen de cacao impiden que el cadmio pase de las suspensiones, digamos, del suelo a la raíz y al resto de la planta. Todavía está muy temprano para dar resultados, pero ya lo estamos haciendo. Esto lo voy a saltar. Es una tecnología simplemente para mostrar que uno puede editar genomas también sin necesidad de usar ADN. Esto se ha hecho a nivel celular. Y aquí el esquema que utilizamos en cacao, pues es simple. Vamos al campo, colectamos flores, sacamos unos órganos que se llaman los estaminodios. Esos los podemos transformar a este nivel con agrobacterium o les podemos disparar también si uno quiere. Producimos estos callos embriogénicos que se forman embriones, se generan plantas y hacemos las pruebas en el invernadero para determinar si efectivamente esas plantas están absorbiendo o no cadmio en el invernadero. Una vez estamos en este punto aquí, hemos llegado hasta acá. Una vez identificamos algún clon, tendremos que hacer una propagación masiva para llevarlo a campo y hacer las pruebas ya a más gran escala en los campos dentro del CIAT y eventualmente por fuera del CIAT. En frijol estamos todavía empezando. El frijol es un cultivo que ha sido difícil. Estamos desarrollando la tecnología para hacer transformación genética y edición. Afortunadamente, el frijol, como el arroz, uno puede avanzar muy rápido porque son plantas que producen hasta 3 generaciones en un solo año o más, si uno quiere. Y eso nos permite, y se reproducen por semilla sexual, lo que nos facilita la vida porque podemos hacer
digamos, frijoles transgénicos para editar y luego en la siguiente generación dejan de ser transgénicos y sí, se conserva la edición. Ahí estamos trabajando en mejoramiento de la calidad nutricional, pero todavía, como les digo, apenas estamos empezando. No sé cuánto tiempo todavía nos queda. Ya terminando, quiero decirles que no solo la ciencia es parte de nuestra responsabilidad, también es parte de nuestra responsabilidad la educación, el compartir con la gente. Hemos hecho en el CIAD varios cursos. Aquí hay 3 de ellos, que son 3 actividades que hemos hecho grandes. Los cursos de edición de genoma, ya llevamos el tercero. Hicimos un simposio grande, auspiciado por DuPont y Pioneer, en el cual asistieron reguladores de toda América, desde Canadá hasta Argentina. Fue muy interesante la discusión, eso fue hace ya un par de años, creo. Y vamos a seguirlo haciendo. Desafortunadamente se nos atravesó COVID y la pandemia, y pues nos toca bajar un poco el ritmo, pero estoy seguro que apenas todo esto pase, retomaremos, porque es una actividad que consideramos necesaria. En cualquier país es necesario comunicarse bien, especialmente con los científicos y los reguladores. Esto es lo mismo. Termino aquí con este mensaje. Quiero decirles que para mí hoy en día la edición de genomas es una herramienta, ¿sí? Que no es distinto a hacer mejoramiento convencional a través de producir mutaciones. Lo que pasa es que las mutaciones que producimos esta vez son mucho más precisas y van a un sitio más específico en el genoma y nos permiten saber dónde las hacemos y nos permiten saber si cometimos errores y si los podemos, obviamente, reparar. Así que no es un proceso azaroso, es un proceso dirigido y pues esa es la gran ventaja de utilizar la tecnología para, digamos, acelerar el mejoramiento de cultivos. Este es el equipo con el cual trabajamos en CIAD y pues muchas gracias por escucharme. Ahora creo que podemos pasar a preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, empezamos el momento de las preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda. ¿Cómo escapamos de acá? Ok, tenemos una pregunta. Ok. ¿El aumento en la cantidad de granos que se indujo en el arroz generó algún cambio alguno en algunas de las propiedades nutricionales del grano? Lo que uno espera es que no, nosotros todavía no lo hemos analizado. Los arroces que mostramos de la publicación que les mostré, esta que está aquí, se las vuelvo a mostrar solo para estar seguros. No dicen que haya cambio en el grano. Estos no son editados, estos son mutaciones naturales, convencionales, y no hay cambio en, digamos, la característica del grano per se. Otro cambio que sea el aumento. Y uno espera lo mismo, de nuevo, porque lo que uno está haciendo es reproduciendo esa misma mutación que ya existe en el arroz y que no le ha cambiado, digamos, otra característica que sea la del número de granos. Así que no, por ahora no te lo puedo responder, pero la evidencia nos dice que no, que esos cambios son solamente para la característica específica. Ok, la siguiente es, ¿la enzima Cas9 tiene un sitio específico de corte? Sí, claro. Siempre la enzima per se no. Lo que realmente hace específico, esta es la enzima, ¿sí? Ella corta siempre y cuando lleve este RNA guía, se llama el sgRNA, el RNA guía que la lleva a cortar en el sitio donde se aparea. Hay un prerequisito que se llama un sitio PAM, que es realmente dos guaninas seguidas más cualquier otra, y allí se ancla y corta, digamos, en el tercer o cuarto nucleótido por acá. Entonces la enzima acoplada con el RNA guía es lo que da la especificidad. Y si ustedes se imaginan, aquí son 20 o 25 nucleótidos, pues ese sitio en el genoma se repite muy pocas veces o está solamente una vez. Y esa es lo que da la gran especificidad para crear mutaciones muy específicas en los genomas. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Nos podría hablar sobre el impacto ecológico que podría llegar a tener el uso de este tipo de productos? Bueno, como les dije, mi punto de vista es que si un editado genéticamente es lo mismo que un cultivar convencional como lo han definido
las autoridades en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Chile, más recientemente en Uruguay, muy probablemente en Costa Rica, esperamos que en Centroamérica también, y en otros países, Australia también, Japón también. Para ellos no hay diferencia, no hay diferencia entre un editado y un convencional siempre y cuando no lleve transgenes. Entonces, el impacto que eso causaría en el medio ambiente es el mismo impacto que causaría un convencional. Por ende, esa es la respuesta realmente. El impacto va a ser igual al convencional, porque de nuevo, en la mayoría de los casos, lo que uno hace es reproducir lo que la naturaleza ya le ha dado al mejorador, y es reproducir esas mutaciones en otras especies o en otras variedades para acelerar el mejoramiento y ayudar a responder evidentemente a la necesidad de alimentar una población creciente. La siguiente es, ¿qué tipo de tratamiento se le está dando a estos suelos o a la planta para evitar esta absorción? De cadmio. Bueno, esa es muy buena pregunta. Hay varias opciones que se están estudiando y se han propuesto. Una de esas es lo que la persona menciona, no sé quién, pero es hacer lo que se conoce como biorremediación. Eso se puede hacer con plantas, se puede hacer con microorganismos. El problema es que el problema es extenso, entonces yo no me alcanzo a imaginar hacer biorremediación en las miles de hectáreas que tienen sembrado hoy cacao, no solo en Colombia, sino en Ecuador, por ejemplo. Ecuador es uno de los mejores productores de los cacaos mejores del mundo, vienen de Ecuador. Y la biorremediación, yo pienso que es muy limitada por la extensión y porque la profundidad de la biorremediación tiene que ser muy alta. ¿Qué quiere decir? El cambio no solamente está arriba, en la superficie donde uno podría hacer biorremediación, el cambio se encuentra abajo y allá llegar abajo es complicado. Y si ya tienen las plantaciones, pues biorremediar, no sé cómo lo harían, de verdad. Así que se podría pensar en sistemas muy pequeños, pero no extensivamente, no creería yo. ¿Tienen otra? Dice, ¿actualmente tiene algún acercamiento con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL, Bogotá, para extraer estos procesos investigativos de la edición genética de las plantas? Extraer, ¿a qué se referirá extraer estos procesos? Es para extender, doctor. Perdón. Ok. Para extender, bueno, nosotros sí tenemos mucho contacto con la Universidad Nacional, me imagino que es la de Colombia en Bogotá, a la que se refiere. Trabajamos hace mucho tiempo juntos en Yuca, de hecho, y en este momento, aunque no están haciendo, no sé si lo están haciendo actualmente, edición de genoma, siempre hemos estado abiertos y obviamente dispuestos a colaborar con los profesores de allá, mis colegas, Camilo López, el profesor Alejandro Chaparro, entre otros, con los cuales he trabajado en el área de transformación genética y más recientemente en edición de genoma. Así que siempre estamos con las puertas abiertas para trabajar con la gente de esas instituciones y de cualquier otra en el mundo. Somos un organismo internacional y pues estamos abiertos realmente a cualquiera que quiera hacer aquí parte de su trabajo. Muchas gracias. No sé si ibas a decir algo, Gaby. No, solamente veo que ya no hay preguntas en el chat, entonces para agradecerle al doctor por su tiempo, por una presentación muy explícita y pues a pesar de que tuvimos algunos inconvenientes, que al final haya podido dar su conferencia. Entonces, me alegra mucho, me alegra mucho. No sé si tiene un comentario final para el público. Bueno, no, primero gracias a ustedes, Gabriela, gracias por la paciencia con el incumplimiento mío, pero desafortunadamente hoy la vida se volvió online y a veces se cruzan todos los cables posibles, pero bueno, lo logramos, veo que hubo 50 y algo de personas, eso está muy bien, me gusta. No, motivar a la gente para que
siga asistiendo a este tipo de eventos. Son gratis, son online, son informativos, y motivarlos para que sigan preguntando y sigan pensando en las posibilidades que puede tener el uso de este tipo de tecnologías para el desarrollo agrícola de las regiones, de los países. Independientemente de lo que digan las autoridades, es importante conocerlo, es importante saber de dónde viene, qué hace la gente, y sobre todo es importante saber que esta tecnología, si se permite en las regiones, en los países, va a ser una tecnología asequible no solamente a las grandes multinacionales, que han sido por tradición las que, digamos, han hecho buen uso de la biotecnología por los costos, ¿sí? Esta, si no se sobreregula, como se ha logrado en la mayoría de los países hasta ahora, por lo menos en Latinoamérica, será una tecnología que le dé acceso a universidades, a centros de investigaciones nacionales, etcétera, para utilizarla, para hacer este tipo de cosas. No solamente en plantas, de pronto con animales, no sé, pero le abre la puerta a esas instituciones, porque finalmente una institución que piensa o que ve que el gasto que se necesita hacer en inversión para llevar un producto biotecnológico al campo puede superar los 100 millones de dólares, pues nunca lo va a hacer porque no tiene ese dinero. Con la tecnología de edición de genomas seguramente esto cambia, y cambió drásticamente. De hecho, hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, las aplicaciones de patentes para registrar productos derivados de biotecnología, en este año creo que fueron como 50 o 60. En este año nomás, todos de edición de genoma. De transgénicos ya casi no, porque evidentemente los transgénicos tienen sus complicaciones. No quiero decir y no quiero que nadie me entienda que son malos ni que no se deben, no, simplemente tienen otra regulación que es más pesada, pero vuelvo y digo, el hecho de que en Latinoamérica se está entendiendo que lo podemos usar sin miedos y sin riesgos, le abre la puerta para que el país lo pueda utilizar. Ese es mi colorario, por decirlo. Muchas gracias, doctor. Muy de acuerdo con usted. No sé si Carmen Rosa quiere decir algo. Carmen Rosa, sí. Agradecer al doctor su participación. Le comento, yo soy parte del Comité Técnico de Bioseguridad Agrícola de Guatemala, así como lo es Gaby, y efectivamente nosotros la tendencia que tenemos acá en Guatemala es que estos productos obtenidos de la edición de genomas sean considerados como convencionales. Desde el punto de vista técnico-científico es imposible a veces diferenciar si la variación genética fue por algo convencional o fue realizado a nivel de laboratorio. Entonces la tendencia es esa, de tratar los productos editados genéticamente como si fueran convencionales. Carmen, gracias. Gracias por la aclaración. Respecto a la diferenciación, bueno, yo estoy seguro y convencido que un editado genéticamente sí se puede detectar, pero no, eso no es el problema, ¿sí? Porque un editado genéticamente, yo lo conozco y yo sé cómo detectarlo. Un PCR y una secuenciación te dice si es editado o no, si lo comparas con mutaciones naturales. Pero ese no es el problema es que sigue siendo una mutación, como otra, y no tiene transgenes. Entonces, al final, el que lo puedan detectar o no, no importa. Lo que importa para mí, en mi humilde opinión, es que sea convencional por el hecho de que no contiene transgenes, ¿sí? Y eso lo hace, digamos, caer en un ámbito de regulación totalmente diferente. Es más, no tiene regulación, porque ya para los convencionales existe la regulación. Exactamente. Bueno, de todos modos, muchas gracias a todos. Espero seguirlos acompañando cuando sea necesario. Gracias, Gaby, de nuevo. Y bueno, hasta que nos podamos ver en algún momento.